Desde la oscuridad de los siglos pasados, regresan a nosotros con nueva luz pinceladas del antiguo esplendor de la villa de Palenzuela. Pinceladas tamizadas por el claroscuro que impone el conocimiento más que parcial de una historia llena de datos concretos, pero escasa en visiones globales por la falta de estudios conjuntos. El investigador, el detective, excava en la tierra en busca de los datos arqueológicos. Ahonda en los archivos a la caza de los legajos, los documentos que aporten algún dato relevante de épocas posteriores. E incluso acude a las fuentes orales, la entrevista con testigos, el visionado de fotografías antiguas, la prensa. Estos caminos, aún poco transitados, han permitido entrever una historia que comienza hace más de 2500 años, con lo que hemos dado en denominar Palenzuela antes de Palenzuela, la ciudad celtíbera de Palantia. Palantia fue una urbe habitada por los arébacos, una de las tribus que componían el pueblo de los celtíberos. Aunque la historia la reclama como una gran ciudad, en la actualidad solo son tierras de labor que esconden en sus entrañas los secretos de este pueblo prerromano. No obstante, en 1945 se recuperó un tesorillo compuesto por más de 2.500 monedas. Casi 30 años después, se realizaron excavaciones arqueológicas en su cementerio que sacaron a la luz los ajuares que acompañaban el rito funerario de incineración del cadáver y su posterior entierro. En el año 72 a.C., el general romano Pompeyo arrasa la ciudad, perdiéndose esta poco a poco entre las brumas del olvido, aunque la reminiscencia de su nombre ha pervivido hasta la actualidad. Tras la caída de la ciudad celtíbera, parece pervivir un pequeño núcleo romano situado al otro lado del río, sin noticia alguna, más que la mera referencia arqueológica. Y ya no será hasta el 934, cuando Palenzuela vuelva a entrar en la historia debido a las razias del califa Abderramán III, que alcanzan la fortaleza y su llano. Son los tiempos en que Fernán González es conde de Castilla. Un punto de inflexión supone la fecha del 999, cuando el entonces conde Sancho García otorga fueros a Palenzuela, lo que indica que la población había adquirido cierta importancia dentro del territorio, relevancia que se acrecienta a partir del siglo XI, siendo villa de realengo, y con el fuero confirmado y ampliado repetidas veces. Se le concedió mercado semanal y fue cabeza de un amplio alfod con más de 30 pueblos y aldeas en su entorno, otorgándosele finalmente la capitalidad de la Merindad del Cerrato, constituyendo el punto álgido de su importancia histórica. Siglo X. Palenzuela es una pequeña aldea sin amurallar a la sombra de una torre de control y vigilancia del territorio erigida en lo alto del cerro. Siglo XII. El importante impulso real favorece la ampliación de su caserío, la construcción del recinto murado con 2 puertas, el puente y un pequeño castillo. Siglo XIV. Junto a la puerta norte, donde debía celebrarse el mercado, surge un pequeño barrio extramuros. Se ampliará la cerca y construirá una gran puerta de acceso. Siglo XVII. Al noroeste nace otro arrabal que también terminará siendo incluido dentro del recinto amurallado. Se construirán 2 nuevas puertas, quedándola levantada en el siglo XIV dentro del recinto, perdiendo su funcionalidad defensiva. Junto a ella se construirán las casas del ayuntamiento. Prácticamente con esta configuración urbana llegará Palenzuela hasta el siglo XXI. A partir de este momento, los avatares de Palenzuela discurren lentamente por los cauces históricos previsibles de una población de estas características, observándose todavía en su callejero muchos vestigios de su pasado esplendor en la impasividad decadente del medio rural.
Las últimas investigaciones del detective se orientan, como decíamos, a los postreros momentos históricos, donde el pasado inmediato ya queda lejano, pero aún no ha entrado en esa nube de ensoñación de lo que nosotros no hemos vivido, y a nuestro alrededor tampoco queda nadie que fuera testigo de ello. Esa nube que llamamos historia. En estos casos, las noticias recogidas y esparcidas por la prensa, los testimonios orales de testigos presenciales o muy cercanos, la fotografía antigua, son claves para reconstruir ese pasado inmediato al que nos referíamos antes. Y de esta forma, podemos descubrir otra pequeña parcela de la vida pasada de Palenzuela, donde vemos y apreciamos esos pequeños y a veces casi imperceptibles cambios que poco a poco van conformando el paisaje de lo cotidiano, de lo que fuimos y de lo que somos en la actualidad. En esta ingente tarea detectivesca de desentrañar el pasado de nuestra villa, tuvo gran importancia y significación el doctor don Lázaro de Castro García, investigador tenaz que dio luz a la Palantia prerromana y a la Palenzuela histórica. Nuestro eterno agradecimiento.